Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3 y 6 minutos de la madrugada comienza la segunda edición de Milenio 3 con Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, que os habla Iker Jiménez y don Carlos Nicolás a los mandos técnicos de esta nave que hoy, una vez más, se va a adentrar en lo más extraño y asombroso del mundo de lo desconocido. El primer programa, o la primera edición de estos domingos completos y repletos de misterio, lo dedicábamos a, algo que ha sorprendido. Pues cada vez que viene el señor Santi Camacho nos ocurre algo parecido. Recordábamos la historia de el aterrizaje o no, las dudas que había en torno al alunizaje, mejor dicho, en nuestro satélite por parte de Collins, Aldrin y Armstrong. Hubo muchísimos mails y también lo he sabido esta madrugada, cuando acabábamos a las 11 el primer programa de 10:30 a 11, y lo dedicábamos íntegramente a unas siglas muy extrañas, COINTELPRO y Operación Caos, a cómo los servicios de inteligencia, la CIA norteamericana, siguió muy de cerca a personajes como Jim Morrison, como John Lennon y como Jimi Hendrix, entre otros muchos. Hemos hablado de cosas de ese tipo, con documentos. Hemos podido escuchar a Joaquín Luque, creo que en una perspectiva que nunca la habíamos escuchado, realmente intrigado, al señor Serra y Fabra. Bueno, en definitiva hemos compuesto un mapa de misterios en torno a una serie de hechos que ahora por fin las autoridades norteamericanas pues desclasifican. Y no es una polémica o un ataque contra cualquiera, sino contra una serie de personas concretas, no instituciones, que en un momento dado se aprovecharon del poder y realmente, hicieron cosas que parece que son poco menos que espantosas. Y espantoso es lo que viene a continuación en todo el sentido de la palabra. Espantoso por el hecho de que nos habla de muerte, de sangre, de un pasado luctuoso. Yo no sé, a veces muchos compañeros de la propia cadena SER y mucha gente dice que le dan ganas de apagar la emisora cuando tocamos algunos temas. Pero aquí estamos todo el equipo, aquí estamos en penumbra y dispuestos a meternos en situación. Antes que nada, un par de datos. Belme de la Moraleda, ahí es nada. Un pueblo que pasó a la posteridad como el ejemplo de enclave del misterio. El 23 de agosto de 1971, unos rostros aparecen en su suelo, en el suelo de cemento fraguado. A partir de ahí, dimes, diretes, todo tipo de investigaciones. Y aquí mismo, yo creo que hacia el mes de octubre, tuvimos un programa especial de 2 horas de duración, algunos lo recordaréis, y es una pena porque parece que muchos os vais incorporando por fortuna, ¿no?, a Milenio 3, y nos pedís muchos programas a través de ese milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, cosas que ya hemos tratado en estos primeros meses. Habrá tiempo de volver a reiniciarlas con nuevas investigaciones. Algo así va a pasar en Belmez. En aquel programa mítico hablamos de Antonio Palacios Luque, el notario que aquí nos contó cómo se levantó acta notarial de aquellas caras, cómo aquello era un misterio que nadie ha podido explicar. Hablábamos de cómo la prensa y el gobierno de la época intentaron machacar el misterio, se mintió la opinión pública. Bueno, en definitiva, a día de hoy, más de 30 años después, en un pequeño pueblo de Jaén, sigue habiendo unas caras. Y la sorpresa saltaba hace prácticamente 24 horas, al final del día viernes, con una experiencia muy estrambótica, muy extraña, luego hablaremos de todas nuestras dudas, pero se arrojaban datos curiosísimos de la familia de ese lugar y de María Gómez Cámara. Para quien no lo sepa, y aquí hablamos para todo el mundo, para el que se incorpora, para el que sabe de misterio, para el que no, María Gómez Cámara es la dueña de la casa, la persona que en 30 años continúa, ahora mismo, a día de hoy, conviviendo con esos rostros. Habrá unos 10, 11 rostros, algunos los más antiguos, los mejor perfilados, el padre y el hijo, la pava, la mujer desnuda, el CSIC, todos los laboratorios que han intentado investigar el asunto saben que no hay pintura, que no hay nada añadido. Sigue siendo el gran misterio de la parapsicología mundial. Bien, lo que no sabíamos es que parece que hay una cierta conexión entre un pasado truculento, un pasado que nos lleva, ni más ni menos, que hasta la mismísima Guerra Civil Española. Yo tengo que decir muy claramente que, me he mostrado bastante escéptico estos días, primero por El Foro, un programa de televisión que pudo entrar en esa casa de las caras, y al parecer una serie de experiencias sí que han de refilón hallado una serie de pruebas más o menos curiosas, pero en sí el medio a mí desde luego y la forma no me ha gustado. Carmen, para quien no lo sepa y muy brevemente, ¿qué ha ocurrido antes de ayer en Belmez de la Moraleda? Pues en Belmez de la Moraleda, ante todo, buenas madrugadas. Buenas madrugadas.
un programa de televisión, de Canal Sur Televisión, se presentó en la Casa de las Caras, en la casa de María Gómez Cámara, e hicieron una experiencia, como tú has dicho, un poco atípica. Llevaron a una vidente, un hipnotizador, que tiene todo nuestro respeto, Ricard Bru, también se presentó allí, hipnotizando a la vidente. Se agarraron de las manos junto a María para que ésta transmitiera todos los sentimientos, todas las... María Gómez Cámara, 84 años. Exactamente. Para que la gente se haga la un poco... energía en general de lo que tenía María, porque María no quiso ser hipnotizada, para que se la transmitiera a la vidente. Y ocurrieron cosas pues muy particulares, Iker. Muy extrañas, ¿no? Una cosa importante, nos lo preguntáis a través de un montón de foros, a través de milenio3@canalser.com, a través de las consultas a la lista de correo, que mandamos un saludo a todos los amigos de Iker Jiménez, de esa lista de correo en la que estamos todo el equipo. Y muy importante, y es que nos decís, bueno, un acontecimiento clave, bueno, hay que, y vamos a hacerlo, separar polvo y paja. Lo hay que decir, yo personalmente he hecho toda la genealogía, toda la historia de esa casa, luego lo comentaremos, y ahí no hay cuerpos enterrados en la guerra civil. Parece que ha habido personas que han comentado eso, que a raíz de esta experiencia parece que esa vidente habla de un macabro crimen con niños. Curiosamente, lo que aparece en el cemento de las Caras de Belmez son niños de verdad en una actitud de espanto, que siempre nos han dejado un poco conmocionados por la tremenda pena y tristeza que se destila de todos y cada uno de ellos. Pues bien, no es la primera vez, Carmen, a pesar de que la gente puede pensar, que se hipnotiza a un vidente dentro de Belmez. Ha habido muchos. Uno de ellos en el año 87 salió corriendo porque dijo que una de las Caras se había sentido agredido. Muchos, y yo he presenciado con estas historias, llegaban allí y veían al final de esa vieja cocina, donde en los suelos aparecen estos rostros, una de ellas, la que es más antigua, la que llaman la pava, una cara que se ha ido deformando con el tiempo. Salía corriendo esa persona, considerando que estaba todo el foco negativo. Pero la primera, al César lo que es del César, y la primera investigación de este tipo la recogió en el primer número de la revista Karma 7, porque Exiquio García Carbajo, un prestigioso psiquiatra, intentó hacer hipnosis clínica con una vidente que se acogía al seudónimo de Salomé, y ya esa vidente dijo una cosa muy curiosa: todo esto es un gran fraude. Otros, sin embargo, han dicho cosas muy contrarias, es decir, que había una verdad, había un mundo de sangre. En definitiva, Carmen, todo lo que es la historia de Belmez destila algo que es como pasado truculento. La noticia estaba en Belmez de la Moraleda, Sierra Mágina, Jaén, y ahí estaba hace nada, casi lo pillamos regresando del viaje, don Luis Mariano Fernández Pimentel, nuestro compañero informador. Luis Mariano, buenas madrugadas, amigo. Muy buenas madrugadas, Iker, Carmen, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Oye, encantado de que este sea tu debut en un programa tan espectacular por toda esa investigación que tú estás haciendo facultativamente. Muchas gracias, Iker, en Milenio 3. El privilegio y el honor es mío, ¿no?, en participar en tu programa, en informar, pues, sobre esta inquietante e increíble historia, ¿no?, que lleva rondando ya, pues, casi 33 años, ¿no? Ahí es nada. Pero lo curioso, Luis, es que no teníamos noción todavía hoy. En foros como Internet había mucha confusión sobre qué ha ocurrido. Hay que tener en cuenta que, solo una parte de España, Andalucía, ha podido ver este programa. Luis, ¿qué decía esta vidente? Yo te puedo contar, Iker, y a los oyentes, hacer una crónica de lo que yo vi en el programa emitido el viernes pasado. Yo Fenomenal. Averigüé ayer en Belmez, porque regresé muy tarde, regresé de madrugada, que efectivamente el programa se emitió el viernes. Es un programa que se produce en Sevilla, en una productora. El programa se llama Flashback, donde interviene Ricard Bru, efectivamente, como hipnólogo, y hace una serie de experiencias, de regresiones hipnóticas, todas ellas muy respetables. Por lo que yo pude averiguar ayer, este equipo de este programa estuvo el lunes pasado en Belmez de la Moraleda. Fíjate, Iker, que en el programa del viernes, que se emitió el viernes, repito, aparecía en todo momento sobreimpresionado en pantalla lo siguiente: en unos instantes van a ser testigos de un testimonio impactante. Después de 30 años de investigaciones, un equipo de Flashback consigue desvelar el misterio de las Caras de Belmez. Claro, cuando yo leía esto en el programa, imagínate, ¿no? O sea, ya conocíamos un poco las buenas investigaciones de Pedro Amorós, que curiosamente, Pedro Amorós y el doctor Enrique Vila, amigos nuestros, estuvieron invitados en ese programa. ¿Pero estaban físicamente todos en la casa? No, Pedro Amorós y el doctor Enrique Vila estaban presentes físicamente en el programa de televisión. Y Ricard Bru, con la vidente, estaba en la casa de María Gómez Cámara. Efectivamente, ellos en el propio programa de televisión dan paso a un reportaje que grabaron el lunes, repito, y en el que intervino una medium que se llama Ana Castillo. Es una continua colaboradora de este programa, donde Ricard Bru, hace multitud de experiencias con ella. El caso es que María, en un momento, se niega a querer participar en la hipnosis, porque Ricard Bru le propone a la propia María Gómez Cámara que participara de la hipnosis regresiva. María se niega. La medium entra en trance hipnótico, empieza a relatar, Iker,
un episodio extraño de la guerra civil. Describe un lugar con una cruz, la medium dice que las caras expresan el dolor y el sufrimiento de María Gómez Cámara, habla del sufrimiento de unos niños, relata la matanza de unos niños cerca de un pueblo y que los huesos de esos niños no están enterrados en la casa de María. Claro, uno ve un poco esto de alguna manera pues pensando que pueda ser un pequeño circo, es decir, yo la verdad es que no le... Sí, desde luego un formato, un lugar, cuando todos nosotros, te incluyo, nos incluimos, todos los que llevamos muchos años investigando en Belmez, desde luego esta especie de plató medio así, un poco medio circense, si no quiero insultar a nadie, pero no nos parece el lugar más idóneo, ¿no? Pero al parecer el dato es curioso. Enseguida María le cambia el rostro. ¿Qué ocurre? Efectivamente, es cuando ya Ricard Bru empieza a interrogar a María de que si efectivamente pues la familia de ella había tenido alguna pérdida familiar en la guerra civil. Cuando María se queda perpleja ante todo esto, dice, efectivamente, yo tenía unas sobrinas, una hermana y mi cuñado que murieron en una terrible batalla, ¿no? Muy cerquita de aquí de Belmez, en Andújar. Y claro, todo esto se dispara. Imagínate lo extraño, la medium, que creo que no conoce la historia, empieza a relatar toda esta historia y todos se quedan súper extraños, súper perplejos. Y bueno, pues es cuando Ricard Bru empieza a preguntar a María y a la familia si conocían estas historias. Y fíjate que María cuenta la historia de sus sobrinas, hermana y cuñado, que habían sido asesinados en la guerra civil. ¿Un total de cuántas personas, Mariano? 7 personas. 7 personas. 5 sobrinas de María Gómez Cámara, el cuñado de ella y la hermana. Y murieron en Andújar, en el Santuario de la Cabeza. Y qué curioso que en el Santuario de la Cabeza hay una gran cruz. Claro, la pregunta que nos hacíamos en ese momento es, pero bueno, ¿qué relación podrían tener esos acontecimientos con las caras aparecidas en el suelo de la casa de María? La pregunta que se hacía el limnólogo Bru, que era precisamente esa, pues bueno, pues el porqué de la aparición también, por ejemplo, de la cara de Franco, que tú sabes muy bien que estaba bajo el sillón actual donde se sienta María. Estuvo acompañando durante algún tiempo pues a las caras, según Bru, la cara de Franco estaba dando una señal, la señal de la guerra civil. Y unas informaciones sí que muy extrañas. Yo me quedé perplejo. Yo pude ver el rostro a través de la pantalla del televisor, y creo que te lo comentará Pedro Amorós en su momento. También estaba perplejo porque era la primera vez, o por lo menos nuestra constancia, de que efectivamente se hacía algo tan truculento, tan extraño dentro de la casa de María. Y que María lo confirmaba sin que realmente sea público, hay que decirlo, este detalle. Carmen, tú estás poniendo una cara, ¿a ti qué te suena todo esto? Tú has hablado largo y tendido con María, y con una cuestión, además, había un buen feeling, se puede decir, ¿no?, entre vosotras, y sí que he visto una persona atormentada. ¿Te empieza a cuadrar todo esto? Pues sí, en algún sentido sí que me empieza a cuadrar. Me dijo cosas que no tienen nada que ver con esto, y que en su día, si puedo y si lo deseo, porque le prometí varias cosas a María, pues contaré. Pero por el momento sí, me casa que hay un pasado, que hay algo trágico, extraño, ¿no? Que hay un pasado trágico, que efectivamente hay niños. Otra vez volvemos a los niños, y esas caras que salen, la mayoría son de niños. Pues para mí sí que tiene algo que ver. ¿Por qué estas muertes tan truculentas siempre y luego aparecen esos rostros de los niños? Es lo que no hemos llegado. Lo que me parece, Iker, ya demasiado que diga el programa, es que han resuelto este misterio. No, el misterio de las caras no se ha resuelto en ningún momento, porque todavía no sabemos qué son, ni cómo surgen, ni cómo han salido, ¿no? Es televisión, ¿no? Eso hay que darles incluso el beneficio de la duda, pero claro, yo creo que estaremos más cerca de descubrir este misterio pues con las actas notariales, con los exámenes del CSID, y no con esto. Pero esto sí que ha generado ahí una historia un poco rara que nos tiene en ascuas. Tú, Luis Mariano, allí en Belmez estás trabajando a tope, y llegas hasta Isabel Chamorro, claro, que era una de esas hermanas que se salvaron de milagro, ¿no? Efectivamente, Isabel Chamorro, que es sobrina de María Gómez Cámara, y que los personajes de los que ha hablado Ricard Bru, o la medium, pues son precisamente, hablamos de la madre y del padre de Isabel Chamorro y de sus hermanas, que murieron, como digo, en Andújar, en el Santuario de la Cabeza. Yo cuando fui a Isabel Chamorro, Ricard Bru decía que no estaba autorizado a dar el nombre de la persona de que le había facilitado la fotografía, que luego hablaremos de ella, ¿no? Porque claro, ahí está todo el meollo, en el tema de la fotografía. Pues bueno, yo me encontré ante una Isabel Chamorro muy abierta, como siempre, en ningún momento. Exalcaldesa de Belmez, ¿no? Hay que decirlo. Fue alcaldesa de Belmez del año 74 al año 76. Vivió el fenómeno en sus carnes. Totalmente. Y vivió la represión sobre el fenómeno. Y vivió el segundo proceso de las caras, que se celebró en Málaga. Exactamente. Que fue todo un fraude. Que tuvo que testificar y bueno. Efectivamente. ¿Y esta mujer te enseña esa foto, Luis? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te quedas? Queda perpleja. Escucharemos después sus palabras, porque ella no daba crédito a lo que veía la noche anterior en el programa de televisión. ¿Qué tiene que ver mi familia con las caras de Belmez? Lo curioso, Iker, es cuando efectivamente en el programa de televisión empiezan a enseñar
esas fotografías que yo pude filmar y fotografiar y me las he traído. Pero estamos hablando un poco de algo difícil para que los oyentes se lo puedan imaginar porque es un tema muy gráfico, ¿no? Pero tal y como lo estás contando, Luis, te aseguro que la radio es magia y lo sabes perfectamente tú más que nadie, y de verdad que nos estamos imaginando que te daste con los pelos de punta, ¿no? Sí, porque curiosamente, si recuerdas la primera imagen que sale en la casa de María, la primera pava original, por decirlo de alguna manera, es exactamente igual. Vamos a ver, exactamente igual, entiéndase bien. Es muy parecida al rostro del padre de Isabel Chamorro, que era guardia civil de la época. Caramba. Es decir, hablamos de unos rasgos en la cara faciales muy parecidos. Luis, si me permites, porque imagino que la gente está impaciente intentando escuchar, vamos a ir pasando, mientras vamos contando la historia, me encantaría que escuchásemos ya a algunas voces. Carmen. Sí, la primera va a ser la de Isabel Chamorro, que como bien has dicho, era hija y hermana de los fallecidos durante la Guerra Civil. Cuenta en este corte cómo llega Ricard Bru y cómo le pide esas fotografías de su familia. Y vinieron llamando y dice María Jesús, mira, ¿qué visita tiene? Y ya cuando dio la vuelta, Ricardo dice, ¿lo conoce? Digo, claro, por la tele. Yo de pronto me vino, digo, ¿qué noticia? ¿Qué querrá venir aquí? En fin, y ya vine que si ya tenía una foto de mi madre. Bueno, por lo visto se la pidieron a mi tía y me dijo, no, si solo tengo eso, solo tenemos eso. Yo no esperaba nada, yo decía que tendrá que ver mi familia con las caras. ¿Qué tendrá que ver mi familia con las caras? Esa mujer se queda espantada y la prueba es ese documento gráfico que nuestro compañero Luis Mariano Fernández ha tenido en sus manos, ha recuperado. Para Ricard Bru lo dice totalmente claro, además es muy taxativo. Esta familia fue fusilada, María durante años tiene esta historia en su interior, la vive y revive cada noche, la sueña todas las noches, y claro, es cuando se empiezan a hacer preguntas. Incluso afirma que las fotografías encontradas no son hipótesis, sino que son realidad, y que el misterio ha quedado resuelto. Mira, hay que afirmar con esta rotundidad que el misterio de Belmez ha quedado resuelto. Es una boutade, ¿no? Como dirían los franceses. Si abre una pequeña vía de investigación, una nueva teoría sobre Belmez, pues pudiera ser que sí. Un dato interesante, desde luego. Yo me recuerdo perfectamente, bueno, y esto lo empezó a hacer el diario Pueblo, ¿no?, que empezó a reconstruir las personas que allí habían vivido, y es que por internet, tú sabes que es la nueva forma de que se propaguen las cosas. Ya inmediatamente mucha gente decía que debajo de la casa número 5 de la antigua Rodríguez Acosta, la casa de las caras de Belmez, estaban enterradas esas figuras. Eso desde luego yo lo he desmentido a través de internet rápidamente, porque hice ese estudio que se remonta al siglo X, una piedra fundacional en el Museo de Jaén que se demuestra que llevó una mezquita árabe, y luego una serie de casas donde en todo caso estuvieron antepasados que sí es cierto que vivieron fenómenos extraños, misteriosos, de Juan Pereira el obispo. Pero muchos de los oyentes se preguntarán, bueno, los restos de estos familiares que fueron asesinados en la Guerra Civil ¿están enterrados en la casa de María? No, esos restos están enterrados en una fosa común. Todavía para añadir más dramatismo, ¿no? Luis Mariano, porque además vamos a oír otra vez a Isabel Chamorro cómo nos cuenta eso, cómo están enterrados en una fosa común cerca del santuario de la Virgen de la Cabeza. Yo me gustaría, Isabel María, que me contara la historia de esas personas que están en esa fotografía, porque ahí podemos ver a 5... Son siete, mi padre, mi madre y 5 hermanas. Y el novio de una de ellas, que era guardia civil, que también murió allí, en el santuario. Yo era la más chica, tenía 1 año, y esa allí 4 años. Luego la de la izquierda suya tenía 7 u 8 años. La de la otra, la de la derecha era la segunda mayor. La segunda mayor. Así es que esto lo hicieron la Guardia Civil cuando terminó la guerra y nos lo mandó en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Murieron, es que allí como era la guerra, pues todos los que iban cayendo en ese sitio hacían una fosa grande, y los que iban cayendo cada día los llevaban en manta y a la fosa, y así, o sea que no sabemos dónde están realmente allí, pero no sabemos en qué fosa, ni si están abajo del todo y otros ahí encima. Tremendo, porque ¿qué ocurrió exactamente en ese episodio extraño, un poco turbulento? Parece que se conjunta una especie como de tragedias con accidentes. ¿Qué más o menos podríamos sacar? Históricamente allí se podría encontrar alguna... Bueno, yo te digo una cosa, Luis, vamos a trabajar profundamente en este tema porque yo creo que lo requiere, e incluso puede que dediquemos la primera edición de la semana que viene a este asunto. Estarás con nosotros también, porque creo que, caramba, lo que parece en un principio una serie de rumores, por lo menos en un puzzle muy complejo y que puede dar nuevo aire a este asunto. ¿Y cuándo se pudo producir eso? ¿Sabía más o menos fechas? En el año Luis? 1936. 36, justo al empezar la guerra. Claro, María Gómez Cámara tenía 17 años,
Y yo esta tarde, en conversación telefónica con Isabel Chamorro, un dato que bueno, no recordaba bien, es que María Gómez Cámara no estuvo en ningún momento acompañando a esa familia en Andújar, sino que María Gómez Cámara estuvo en todo momento en Belmez de la Moraleda, para más Inri. Estuvo siempre en Belmez de la Moraleda. Y nos habla Isabel Chamorro, la superviviente de esa tragedia, que ella tenía entonces 1 año. Y seguidamente Carmen nos pondrá un corte de cómo Isabel Chamorro describe cómo fue esta tragedia. Vamos a escuchar ahora mismo, Luis, para no quedarnos a medias. Vamos allá. Yo lo único que digo, que mi familia está de eso, que dicen que tienen las mismas medidas, que la hoja, que la boca, que el bigote de mi tío, que se la baja para abajo, que de eso. Si nosotros lo único que decimos que se ha muerto y que estuvieron... ¿Con qué caras la comparan? La fotografía que tiene mi familia esta viviente que vive, la cogí una fotografía y entonces a las fotografías que estos tienen de las caras le sacan muy parecido. Así que esto nosotros, las familias, no sabemos. Nosotros lo único que está ahora, que tenemos una esa, como espanto, como eso, digo, ahora al cabo de los años de mi familia, tanto que pasaron de drama y que ahora su espíritu que están sufriendo, porque eso es lo que decía anoche en la tele, que para que estén sufriendo, que hayan salido para vengarse porque los que los mataran vivan todavía. Y digo que ahora al cabo de los años, porque la guerra hace muchos años que se acabó y las caras hace 33 años. Caramba, no escuchábamos ese documento, Luis. Felipa Gómez. Exacto, Felipa Gómez, sobrina de María Gómez Cámara, ¿no? Efectivamente, y hablaba también Armando Ligero, compañero y director de la televisión de Jaén, que pudo acompañarme con un cámara de televisión para poder filmarlo todo. Bueno, un trabajo espectacular. Vamos a escuchar ese último corte, aunque vamos a retomar el tema, es evidente. Isabel Chamorro, que nos contaba en una extracción obtenida por buen trabajo, compañero Luis Mariano, y Carmen, que ha estado milimétricamente observando estas declaraciones para que podamos disfrutar de algunos trozos. Escuchamos pues este proceso trágico, ¿no?, de ese momento, de cómo incluso los cuerpos desmembrados de aquellas niñas se han quedado en el recuerdo de Isabel Chamorro, alcaldesa de Belmez. Metieron en una cueva, los metimos, mejor dicho. Y fíjate, murieron todos de cañonazo, mi madre partía por la cintura, mi hermano la del medio, sin cabeza, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, y yo en un pan de sangre de eso, que mi hermana esta iba a meterse también en la cueva, y un guardia civil la cogió de un brazo y se la llevó. Tremendo. Luis, yo creo que a la vista de los resultados, de las hipótesis, de las incógnitas que todo esto puede resultar, es un tema tremendamente humano y tremendamente trágico. Yo creo que deberíamos reiniciar el tema, ¿no? Hubo un momento, Iker, en el programa de televisión, para mí un tanto bochornoso, que fue cuando Ricard Bru, con todos mis respetos, enseñó a cámara un trocito de cemento del suelo de la casa de María, que dice, le regalaron la propia familia de María. Luego en la Medium salió un texto sobreimpresionado en pantalla, una vez en plató, decía: la Medium volverá a relatar las dramáticas escenas de la matanza que aclara el misterio de las caras de Belmez. Bueno. Es decir, ellos han dado por sentado y por supuesto sabido... Bueno, pero eso está muy claro, Luis, que la televisión es así, que, mira, pocos programas hay, y exceptuando, honrosísimas, ¿no?, concretas situaciones de programas como el que tú realizas realmente, y es así, porque hemos estado todos contigo allí en Benalmádena en la televisión, pocos programas así donde se pueda argumentar la colaboración que yo hago en local, algunos, pero muy pocos donde se pueda hablar libremente y sin bochorno. Pero hay una cosa importante, Luis, y es que yo creo que Carmen también estará de acuerdo en que a mí, me vais a perdonar, me importa un bledo el programa de televisión. Es más, soy bastante contrario a determinados programas de televisión. He renunciado a ir a programas de televisión, entre ellos a Flashback, que tiene todos mis respetos, pero no comparto su forma de hacer cosas. Y sin embargo, concomitantemente, como decía el gran Germán de Argumosa, sí que ese programa de televisión o esa vidente ha sacado una pista, un dato que no podemos permitir que se mallogre, que según la televisión será un dato de audiencia. Para nosotros es mucho más que un punto de share, y vamos a intentar investigar e intentar indagar. Luis, yo creo que sería esencial continuar esta semana la investigación, volver a contactar con la gente, ver también por dónde respira María Gómez Cámara, y probablemente dedicar un programa en directo
también de 10:30 a 11 la próxima semana, porque esto es espectacular. Claro que sí, además yo quería comentarte ahí que, como bien decía Pedro Amorós en ese mismo programa, sorprendido y prudente, que es la primera vez en muchos años que por lo menos se ve un pequeño atisbo de solución a algunas caras de Belmez. Y estaremos también con Pedro, estará don Luis Mariano. Fenomenal trabajo, compañero. Muchas gracias a vosotros y aquí estoy para informaros. Pues la semana que viene te tenemos aquí al pie del cañón, porque el tema lo han visto y lo han sentido, sobre todo, que es lo importante en la radio, todos los oyentes. Tienen mucho por donde tirar. Vamos a intentar esta semana trabajar de nuevo en Milenio 3 es típico. Retiramos todo lo que teníamos pendiente, todo lo que teníamos previsto, para enfocarnos en las caras de Belmez, y si alguien estará allí será don Luis Mariano. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo muy fuerte para todos. Luis. Bueno, pues la fuerza de estos documentos va a hacer que incluso modifiquemos todo lo que teníamos previsto para hoy. Varias cosas importantes que estaban sucediendo, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿verdad, Carmen? Esta historia apasionante. Milenio 3 es un programa dúctil, versátil. Sabéis que hay un lugar, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y ya queremos todas vuestras sugerencias de todo tipo, porque el misterio ha ocurrido en Andalucía. Ahí estaba. Y no vamos a ir de Andalucía, vamos a hablar de misterio, tema ovni, tema de apariciones, temas extraños. Vamos a saludar ya rápidamente, sin solución de continuidad, aunque hayamos cambiado todo lo previsto de este programa, con don José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en la zona, sobre todo de Sevilla, corresponsal en Andalucía, y que está siguiendo unos casos que ya hacen de este programa de la madrugada. Bueno, los que queréis misterio puro y duro, yo creo que más no se puede dar. Ya no solo caras de Belmez, antes de ayer un misterio apasionante, y estaba Luis Mariano, sino que en Sevilla, fenómenos extraños, clásicos, puros, duros, en una zona mágica. Don José Manuel García Bautista, corresponsal de Milenio 3 en Andalucía, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente? Tenemos un mes bastante agitado en esa zona en lo que a objetos volantes no identificados se refiere, ¿no? Pues la verdad es que sí, Iker, la verdad es que en este último mes, en todo lo que es la cornisa de las Jarafes, han estado registrando avistamientos, y más profundizando dentro de la misma cornisa, en la zona del entorno de Gerena y en Alcoya, pues ahí tenemos, aparte de avistamiento, incluso encuentros con seres, incluso aterrizajes, que la verdad es que están impactando no solo ya a los ufólogos de aquí de Sevilla, ¿no?, y de la zona, sino ya a los mismos habitantes de los mismos pueblos limítrofes. A mí me parecería importante, José Manuel, hacer un pequeñísimo inciso en que no es una zona, digamos, desconocida para el misterio, ¿no?, sino que ha sido una zona clave, epicentro, y que incluso cuando hemos hecho algunas estadísticas, aunque es muy difícil, evidentemente, es sin duda la región, esos pueblos de Aznalcóllar, Aznalcázar, Benacazón, Gerena, uno de los lugares, sin duda, o el que más, de influencia de este tipo de fenómenos, ¿no? Evidentemente, Iker, como tú comentas, la zona de los pueblos que muy bien has reseñado, pues son de los que una incidencia más alta tienen en nuestra región a nivel de avistamientos ovni, y a nivel histórico, ¿no?, como tú has comentado. Basta recordar el caso de Adrián Sánchez, Fernández Carrasco, los diferentes chupacabras que también se han dado en la zona, el tema de los avistamientos en torno a la presa de Bolide en Apirsa. Aparte hay una zona allí que se llama Mesa Redonda, que es un importante yacimiento arqueológico, que también se han registrado avistamientos y aterrizajes. Creo yo que no hay ningún investigador en nuestro país, ¿no?, que no conozca ya esa zona como una zona, como tú bien indicas, famosa en avistamientos, ¿no? Y la verdad es que desde siempre, ¿no?, y desde que en Sevilla los históricos, los ufólogos clásicos investigaban, era un lugar de reunión. Los Osuna, los Barnaude, Joaquín Mateo Nogales, era su zona para hacer aquellas famosas alertas ovnis de antaño. Páginas históricas, José Manuel, en la historia de la ufología, desgraciadamente olvidadas por muchos, pero que nosotros intentamos mantener en su esencia. Y estás tú, investigando y acercándote a los testimonios. Reséñanos algunas de las cosas más interesantes, porque son muchas, algunas de las que tú has anotado bien en tu cuaderno y que iremos tocando semana a semana, que han pasado en una zona sobre todo concreta, limítrofe o cercana a Gerena, ¿no? Exactamente, porque en los alrededores de Gerena, vamos a darle un radio de acción de 500 metros en torno al pueblo. Se han registrado, aparte de avistamientos, yo haría una especial mención a un caso de una especie de comunicación Morse, vamos a llamarlo así, que tuvieron allí 3 personas, en este caso Joaquín Mateo Nogales, investigador de la zona, que aparte de tener este contacto ha tenido otra serie de experiencias bastante fuertes, y 2 testigos más, Eduardo y José Rubio.
El caso es que estando un día allí en esta zona, vieron una luz, es curioso, sobre unos olivos, una luz rojiza, y Joaquín Mateo, con la improvisación que a él se le conoce, le hizo unas señales en código. La sorpresa surge cuando aquella luz le responde y se comienza a acercar al coche donde ellos estaban, y la verdad es que se quedaron bastante impactados. Aquella luz desapareció, dejó como una estela blanca, y evidentemente aquello no era nada que se correspondiera con nada lo visto hasta ahora de fabricación humana, ¿no? Esta misma experiencia la tuvieron también en el mes de enero pasado. También tuvieron otra especie de contacto de este tipo a nivel de este tipo de comunicación, ¿no? A base de señales con otro extraño objeto. Hay un caso también curioso, un avistamiento sobre un pantano, una luz roja que llegó se ubicó sobre el centro del pantano y comenzó a aspirar el agua de uno de los entornos cercanos a Nalcollar, famosa por la empresa que allá había de Boliden a Pirsa. Aparte de todo ello, en los entornos de Venta Vicenta y Venta el Alto, que son dos zonas conocidas en lo que es la localidad del Garrobo, ha habido avistamientos de objetos triangulares, de los cuales se dispone una fotografía que en uno de los informes remitidos a ti por email creo que la llevas, y una reconstrucción, unas luces triangulares rojizas que rotaban en torno a un eje. Y Joaquín Mateo también ha tenido contactos personales con unas especies de entidades que la verdad es que estamos en estos momentos, tanto Rafael Cabello, mi compañero, como yo, pues nos encontramos investigándolo, ya que la experiencia ha sido bastante fuerte. Lo curioso además, José Manuel, es que para quien no le quepan dudas, soy de un talante bastante escéptico, casi siempre incluso desmontando casos, demostrando que ha sido tal tipo de avión, tal tipo de artefacto, es decir, que tampoco la credulidad en el mal sentido de la palabra puede relacionarse con vosotros, y sin embargo hay una actividad e incluso aparición en algunos puntos, como en la época clásica, de seres, no sé si asociados o no a luces, José Manuel. Pues Iker, efectivamente asociado a luces estos seres. ¿Y también recientemente? Y recientemente que tenemos 2 testigos, de los cuales tú tienes una entrevista con uno de ellos, y que vieron aterrizar algo. Era curioso porque estaban en su vehículo, ¿no? Una densa niebla los absorbió, digamos, descendió algo del cielo, algo que parpadeaba luces amarillas y rojizas, y de aquello salieron 2 seres, 2 humanoides. Los testigos se quedaron impactados, e incluso por el entorno de Gerena, en las proximidades a la vivienda de Joaquín, pues nos comentaba él que se han llegado a ver seres de luz, seres luminosos. Caramba, demasiado espectacular y concentrado como para tratarlo solo en un día. Queríamos acercar, porque lo habíamos anunciado ya la semana pasada, a todos los oyentes de Milenio 3 en todas las partes de España y del mundo, la voz de nuestro corresponsal allí, que está siguiendo punto por punto los casos, y nos da la impresión de que algunos de ellos tienen que ser recuperados y analizados en este programa en próximas ediciones de madrugada. El tema está ahí, la mini oleada, como dirían los clásicos, está ahí, de observaciones que de momento no sabemos lo que es, y tenemos a nuestro corresponsal José Manuel al cabo de la calle. José Manuel, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, y seguimos charlando la siguiente semana. A ti siempre, Iker, muchas gracias. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 3:39, ya sabéis, milenio3@cadenaser.com, un programa, bueno, intenso, cargadito de misterio. Está ocurriendo ahora mismo, estamos cambiando el orden de los hechos y acontecimientos ahora mismo, y probablemente la próxima semana tengamos muchos más datos y os lo ofreceremos como siempre aquí en exclusiva, en vuestro lugar, en vuestro punto de encuentro con el misterio, con lo desconocido, con el periodismo de investigación. Milenio 3. Estamos ya, parece mentira, en 10 de febrero. Pasaron muchas cosas, ¿verdad, Carmen Porter? Pues sí, que tal día como hoy, en 1519, Hernán Cortés inicia la conquista de México. Años más tarde, en 1805, el decreto que suprime las corridas de toros en España. 1923, muere Wilhelm Röntgen, físico alemán descubridor de los rayos X. 7 años más tarde, en 1930, el general Miguel Primo de Rivera abandona España.
1943, Gandhi inicia una huelga de hambre contra su detención. En 1959, en Madrid se dicta pena de muerte contra el delincuente José Manuel Jarabo, acusado del asesinato de 4 personas. 1977, se producen los aterrizajes de Gallarta, Vizcaya. Un caso realmente asombroso, Carmen. Te corto aquí porque siempre vamos a intentar que haya una anécdota referida al misterio. Juan Sillero, principal protagonista de unos hechos que recogió el informe concreto del Ejército del Aire, aterrizajes de supuestos fenómenos ovni en unas minas abandonadas en Gallarta. Y el último, 1986, se inicia en Palermo, Italia, el proceso contra la mafia. Y nosotros no somos ninguna mafia, en todo caso de periodistas que, bueno, nos entusiasmamos con programas como el de hoy, que sentimos a flor de piel el misterio y que sabemos, lo estamos comprobando día tras día en vuestros mensajes, en vuestras llamadas, en vuestro apoyo, que también lo sentís como nosotros, que no tenemos ninguna verdad, que no queremos vender nada a nadie, simplemente queremos sentir, vivir y disfrutar de esta comunicación directa con España y con todo el mundo a través también de Internet. Y que cuando ocurren cosas como este trabajo magnífico de Luis Mariano o de José Manuel García Bautista trayéndonos la última gota del misterio, nos sentimos felices. Y nos sentimos felices también de recuperar algunas historias que sabemos os apasionan. Sin duda alguna, pues las leyendas urbanas se han ganado un hueco de honor en nuestro programa. Nos la trae siempre Katia Rocha, nuestra productora, que se afana en recorrer historias que quedaron olvidadas por el tiempo y que aquí desempolvamos. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de las 7 iglesias? Cerca de la 1 de la madrugada, un taxista regresaba a su casa después de todo un día de arduo trabajo. En la calle ya no había nadie, pero al pasar frente al cementerio general de la ciudad, se percató que una chica le hacía la parada. Este pasó de largo pensando que ya estaba muy cansado y que era muy tarde para hacer otro trayecto. Sin embargo, reflexionó, frenó y dio marcha atrás porque siendo de noche no era bueno que caminara por allí sola. Tenía aproximadamente entre 18 y 19 años. Su rostro era angelical, inspiraba pureza, de piel blanca, cabello sumamente largo, era delgada, facciones finas, con unos ojos grandes azules, pero infinitamente tristes. Tenía un vestido blanco de encaje y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro que se veía de época. El taxista le preguntó a dónde la dejaba y ella le pidió que le llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era suave, muy triste, pero dejaba notar un timbre muy extraño que le dejó una sensación de miedo y misterio. El taxista la llevó a cada una de las 7 iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con expresión de serenidad, de tranquilidad, pero sin abandonar de sus ojos esa mirada de infinita tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario y ¿podría hacerme un último favor? Vaya a la colonia Jazmines 245. Ahí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Ah, y dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. Déjeme donde me recogió, por favor. El taxista se sintió como en un trance, en donde actuaba automáticamente a la petición de la chica, y la dejó ahí, frente al cementerio. El hombre se fue a su casa, se sentía mareado, le dolía intensamente la cabeza y su cuerpo le ardía por la fiebre que empezaba a tener. Su esposa lo atendió de ese repentino mal, que duró así casi 3 días. Cuando al fin pudo reaccionar y se sintió mejor, recordó su última noche en el taxi, recordó a la niña angelical de las iglesias y recordó su última petición. Aunque él no comprendía nada, pensó, qué raro fue todo, seguro que se fue de su casa o tiene problemas, pero ¿por qué en el cementerio? ¿Quién era? El relicario. Sí, ahí estaba, sobre su mesita de cama, el relicario de Alicia, que ahora tenía restos de tierra. Tomó su taxi y fue a la dirección que le dio la chica, pero no con la intención de cobrar, sino de descubrir, conocer, aclarar la verdad detrás de ese misterio que le inquietaba. Tocó, era una casa grande, estilo colonial, vieja, y entonces abrió un hombre. Tenía una edad avanzada, alto, de aspecto extranjero. El taxista le dijo, disculpe señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios. Me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias. Así lo hice y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara.
El hombre, al ver la joya, rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato. Era el retrato de Alicia, idéntica a la de hace 3 noches. El padre de Alicia le explicó que hacía 3 noches cumplió 7 años de muerta. Murió en un accidente automovilístico y este relicario que le dio fue enterrado con ella. El padre no cesaba de repetir: hija, perdón, debí hacerte una misa, debí haberme acordado de ti. El taxista le contó el mensaje que Alicia le había dado para él. Me dijo que le amaba mucho y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso fue lo que la dolió. Se dice que el padre de Alicia recompensó al taxista. Le regaló toda una flotilla de taxis para que iniciara un negocio. Todo en agradecimiento por haber ayudado a su niña adorada a visitar las iglesias en su aniversario fúnebre. Estamos ya en la recta final del programa, como decimos, programa intenso, vivido. Don Carlos Nicolás, que nos pone esta música, significa que sin más preámbulo abrimos las puertas de la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Carmen, tienes un libro novedoso entre las manos de también un buen amigo de este programa, y creo que un libro que ha quedado bonito. Aún está calentito, Iker. Acaba de salir esta misma semana en la colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez. El libro El secreto de la Gran Pirámide, la construcción más misteriosa del mundo. Su autor, Manuel Delgado, y la editorial, como no, EDAF. Es el nuevo proyecto que tenemos en los libros de este programa y que, Carmen, vamos a ir comentando en las bibliotecas, porque yo creo que la obra lo merece, el empeño lo merece, y siempre seréis vosotros quien tengáis la última opinión, la última razón. Os podéis acercar a este libro, que tiene unas 200 páginas. Yo ya me lo he leído. Es, la verdad, una investigación que ha hecho Manuel Delgado en sus 55 viajes a Egipto. Y como siempre, Iker, para empezar, rescato unas palabras del autor que nos dice: se trata de los monumentos más impresionantes que el hombre haya erigido sobre la vieja superficie de nuestro planeta, si es que fueron los hombres quienes las construyeron. Hasta los más poderosos reyes o emperadores no han podido evitar sentirse pequeños al contemplar unos monumentos que parecen ser obra de gigantes. Como decía Iker, este libro es un gran trabajo realizado por Manuel Delgado, que ha estado tantas veces en Egipto. 55 o 56 llevará ya. Hemos podido estar también en alguna ocasión con él allí, visitando esas maravillosas tierras, y es el único explorador, además, que ha logrado fotografiar metro a metro todas las cámaras y habitáculos de la Gran Pirámide. En esta obra nos habla de todas y cada una de las cámaras que se encuentran en la pirámide: la cámara del rey, la de la reina, la del caos, y otras que no conocemos. Va más allá y nos hace una radiografía completa de la cámara de los rastrillos, el túnel de Al-Mamun o las cámaras de descarga. También, basándose en fuentes históricas, enuncia la teoría de que Egipto pudiera ser la mítica Atlántida, o se pregunta si la Gran Pirámide pudo ser anterior a Keops. Todo ello, y queda acompañado de un gran número de fotografías, la mayor parte de ellas completamente inéditas. Y además documentos sobre lo que hablamos aquí en vivo con un corresponsal en Egipto, esa introducción de un robot por el canal de Gantenbrink descubriendo otra puerta. Todos los misterios recientísimos de Egipto en ese libro. El título, Carmen: El secreto de la Gran Pirámide, la construcción más misteriosa del mundo. De Manuel Delgado. El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, editorial EDAF. Y yo muy rápido os hablo de Pierre Gaston. Desapariciones misteriosas. Este hombre hizo un trabajo encomiable, un trabajo que nos va a servir para algunos programas y documentos. El primer sitio donde se hablaba en España de desapariciones como la de Oliver Larch, Tony Bowman, niños absorbidos por la nada, absorbidos por el cielo, y que fueron motivo de investigación policial. Un libro de tapas negras de Plaza y Janés. Esa colección Otros Mundos, realmente inolvidable. 260 páginas de información, de documentación. A mí, de niño, uno de los libros que más me impresionó. La pena es que ahora sea uno de esos incunables que traemos aquí de vez en cuando. Un ojo con varios cubos en sus pupilas. Desapariciones misteriosas. Patrice Gaston, 1974. En junio de ese mes vio la luz esta obra maravillosa, y es nuestra proposición de esta semana. Una biblioteca siempre tiene que tener libros nuevos y viejos, la sabiduría y el aplomo de los antiguos con la frescura de los que son novedad.
Pierre Gastón, desapariciones misteriosas, Plaza y Janés, nuestro complemento para esta semana. Y ya no nos quedaba más que una guinda, que es tenerlos a todos informados a la última. Este programa, sabéis que tiene un plantel de corresponsales que, bueno, yo creo que casi no se lo merece, y como no nos merecemos tampoco la audiencia, creo que auténtica, apasionada, y que siempre, no tenemos en esta semana pregunta del oyente, pero sabéis que estamos dispuestos, tenéis desde ya una semanita para enviaros casos, historias, reseñas, sucesos si queréis que profundicemos en ellos. Bueno, habrá esa sección siempre para intentar, llevaros todos los datos hasta vuestro propio domicilio. Lo que sí es importante es que un programa de periodistas tenga periodismo de última hora. Eso siempre lo conseguimos con el informativo. Carmen Porter y Carlos Barroso traen todos los datos. Esta semana nos ha sobrecogido una noticia que nos llega desde el Congo y que curiosamente está pasando desapercibida para la mayoría. Miles de niños congoleños están siendo torturados, violados, privados de comida u obligados a beber pociones mágicas, a veces incluso por sus propios padres, que les acusan de ser brujos. El gobierno del Congo está desarrollando una campaña para denunciar estos excesos, aunque la justicia del país aún no dispone de medios eficaces para luchar contra ellos. Lo cierto es que miles de niños se están convirtiendo en chivos expiatorios de los problemas de los adultos, lo que está provocando la huida de los menores que se están instalando en las calles, los cementerios o las cloacas de Kinshasa. Enseguida vamos con ello. Antes repasamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Un descendiente del conde Drácula se niega a ser clonado. Un niño de 2 años muere en un ritual religioso. La Santa Sede tolera la meditación y a Harry Potter y considera la New Age como casi un demonio. Miles de niños del Congo están sufriendo las más increíbles vejaciones sin que la justicia del país tenga los medios suficientes para poder impedirlo. Los mayores, en muchos casos sus propios padres, les acusan de estar embrujados y de ser las causas de todos sus males. Carmen. Según la embajadora de la presidencia congoleña para los asuntos de la niñez, Solange Gonda, muchas personas torturan impunemente a los menores amparándose en creencias religiosas y tradicionales. Algunos padres han quemado vivos o apaleado hasta la muerte a sus hijos, a los que acusaban de ser brujos. Uno de los casos que ha saltado a la luz ha sido el de la familia de Faustin Seken, que responsabilizó a sus 3 hijas de los males familiares y ellas mismas declararon ante el párroco local que habían sido embrujadas por un vecino. Faustin además asegura que por las noches sus hijas se convierten en ratas que comen carne humana y le anuncian una muerte rápida si no las obedece. Ante tales hechos, las niñas fueron sometidas a un exorcismo en el que pereció una de ellas, Prisca, de 9 años. Nos vamos ahora a la ciudad chilena de San José de Maipo. Es la capital de una comuna que lleva el mismo nombre y que se encuentra a unos 48 kilómetros al este de Santiago. Aparte de su belleza natural, esta localidad chilena ofrece un curioso atractivo adicional. Ha sido declarada capital turística OVNI de todo Chile. Corresponsal de la cadena SER, Isabel Cuevas. Cientos de personas se reúnen periódicamente en San José de Maipo, declarada capital turística OVNI de Chile, para avistar objetos voladores no identificados. Situada a los pies de la cordillera de los Andes y cerca de la capital chilena, San José de Maipo se enorgullece de ser punto de encuentro de ufólogos de distintos países que llegan allí con la esperanza de presenciar algún fenómeno extraterrestre de los muchos que se dan durante el año. El ayuntamiento de esta localidad, situada a 2.600 metros de altura, en una zona de gran riqueza mineral y cielo muy limpio, está diseñando letreros para guiar a los curiosos hasta el lugar donde se producen los avistamientos y aconsejarles que mantengan la calma en el caso de que vean un ovni. Algunos carteles incluso recomiendan a los visitantes utilizar sus cámaras de vídeo para que quede constancia de la presencia de los objetos voladores. Hace unas semanas, decenas de personas tuvieron la suerte de observar la aparición de 3 ovnis, según han dicho testigos del hecho, que aseguran que en San José de Maipo se producen unos 4 avistamientos al mes. ¿Quieren saber cuál es el último proyecto de Clonate? Pues nada más y nada menos que crear una copia humana de Rodolf Vlad Drácula, el único descendiente vivo en estos momentos del mítico y sanguinario conde Drácula. Por supuesto, se ha negado. Rodolf recibió hace unos días una carta firmada por Boiselier, directora de la empresa Clonate, en el que le invitaba a clonarse y a cambio de su clon le solicitaba una compensación de $200.000. Por su parte, el descendiente del mítico conde Drácula aseguró que aunque mi apellido está ligado a historias tremendas, soy buena persona y no me presto a cosas como esa. Espero que las leyes sean lo suficientemente rígidas como para prohibir de forma electiva la clonación. Un equipo de investigadores
investigadores han descubierto en la isla de Creta, al sur de Grecia, los restos de un Dinotherim gigantissimum, una criatura de aspecto feroz parecida a un elefante, pero con un solo ojo, que podría haber dado lugar a las antiguas leyendas sobre cíclopes. Según el geólogo Fasoulas, quien encabezó las excavaciones, los restos hallados pertenecen a un mamífero y tienen una antigüedad de 7 millones de años. El animal, que se parecía a los elefantes, tenía unos colmillos curvos y muy largos. Además, en sus cráneos se han podido observar un agujero muy grande en medio de la frente, que podría haber dado lugar a las leyendas de cíclopes que han dado la vuelta al mundo. Y apuntamos ya a otras noticias también interesantes. 17 personas sacrifican en Colombia a un niño de 2 años de su propia familia durante un rito religioso. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía de Colombia descubrieron el cadáver del niño y a 17 personas ataviadas con túnicas blancas que danzaban cerca de donde estaba sepultado de pie el cuerpo del menor. Según declararon algunos testigos, los padres y familiares del niño comenzaron a saltar sobre él hasta darle muerte. Estaban como poseídos por la música. Decían que el niño no estaba muerto y que lo estaban purificando. Según los policías, la madre del niño, Nancy Raigoza, aseguró: "Yo soy Cristo y lo puedo regresar a la vida". También dijo que podrían revivir a las víctimas cuando quisieran, por lo que las autoridades sospechan que puede haber más. En fin, y el Vaticano dice sí a Harry Potter y a la lectura del horóscopo, pero califica de demonio a la secta New Age. El Vaticano ha asegurado que no hay nada malo en la meditación, en hacer yoga, en leer los horóscopos o ver películas de magia y fantasía, como las de Harry Potter, siempre que se sepa discernir entre el bien y el mal y no se pierdan de vista las enseñanzas cristianas. Por su parte, según la Santa Sede, la New Age es anticristiana, porque niega la historia y rechaza la idea de que la espiritualidad pueda tener raíces en el tiempo, porque considera a Cristo como el Maestro Supremo y nunca como el Salvador. Porque es una forma de pseudomisticismo, porque niega la trascendencia de Dios, el pecado, e impulsa a leer el futuro en las estrellas y no a construirlo. Y les recordamos que continúa la votación para elegir santo patrón de Internet y de los cibernautas. El plazo termina en marzo, así que hay que darse prisa. Por el momento, los 3 mejor situados en la votación son el Arcángel San Gabriel, con un 40% de los votos, Santa Tecla con el 27% y San Isidoro de Sevilla con el 13%. Por esta semana es todo. Volvemos con más noticias dentro de 7 noches en Milenio 3. Bueno, hay que ver cómo está el mundo con las matanzas de niños en Colombia y en el Congo. Es triste, pero el ser humano parece que no aprende jamás. Mails a milenio3@cadenaser.com. Muy rápido, Carmen. Allí nos ha escrito Gustavo Tapioles. Nos dice: me gustaría saber cuál es el resultado de las investigaciones de la fábrica de Follos. Bueno, cosas apasionantes. Francisco Contreras Gil, nuestro corresponsal en Valencia, unas fotografías digitales y un rostro. De verdad que sí, que ha aparecido en algunas de ellas. Están con el análisis y están un poquito asustados. Veremos qué ocurre. Nos sugiere Cielo Carrasí, que así manda el mail, que hagamos un programa sobre naves extraterrestres que hayan sido hostiles con los humanos. Bueno, primero no sabemos si naves extraterrestres, eso sería lo primero y lo más importante. Sabemos que hay un fenómeno que es el fenómeno OVNI, que lo investigan los gobiernos, pero no sabemos casi nada qué demonios, orígenes y tipo de cosas. Pero hablaremos de casos donde gente ha sido aparentemente agredida por extrañas luces. Un tema importante en Brasil. No hay tiempo para más, os dejamos con los servicios informativos y luego, no os lo perdáis, don Roberto Sánchez. Hasta dentro de 7 días.